Alberto Bernal, economista y columnista del diario Portafolio y amigo de esta casa, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, qué gusto hablar con usted, muchas gracias por la llamada, mil saludos a toda la mesa y a toda la audiencia. Cuando hablamos en este momento ya registramos más de 300.000 muertos en el mundo por coronavirus y de ellos ya casi 100.000 se registran en los Estados Unidos. Ahora la tarea es cómo salir del encierro y cómo recuperar la economía. ¿Cuál es su punto de vista, Alberto Bernal? Pues a ver, doctor Fernando, yo creo que, si me permite, yo diría una cosa antes. Yo creo que tiene mucho que ver con nosotros, con los colombianos. Y es que hay dos situaciones diferentes en el mundo. Está la situación del mundo en desarrollo y está la situación del mundo desarrollado. ¿Por qué digo eso? Hace unos minutos estaba mirando CNBC, el programa financiero, y estaba hablando el vicepresidente, el antiguo vicepresidente Joe Biden, el candidato demócrata para la contienda de noviembre del 2020. Y Joe Biden, palabras más, palabras menos, dijo hay que seguir en una actitud de cerrados, básicamente. Hay que avanzar, obviamente, en comenzar a volver a trabajar otra vez, pero hay que ser muy cautos y por lo tanto bajémosle pues a la velocidad de la reapertura de los estados. Eso fue lo que dijo básicamente, palabras más, palabras menos. Estados Unidos tiene la capacidad fiscal y estructural para tomar esa decisión, doctor Fernando. Si la gente en Estados Unidos está muy preocupada, le da mucho susto salir a la calle, etcétera, etcétera, pues la verdad, este país es tan rico que pues, el gobierno podrá mantener a la gente en la casa, el famoso stay at home, que todo el mundo pone sus fotos en Instagram y toda la cosa, el famoso quédate en casa, y pues no se va a acabar el mundo para Estados Unidos. Sí va a ser un daño brutal para la estructura económica de Estados Unidos y vamos a demorarnos muchos años en que salga Estados Unidos de ese problema, pero se puede hacer porque existen los recursos para hacer eso. Estados Unidos es un país muy muy rico. Entonces ahí se puede hacer, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos se puede hacer. La discusión en Brasil, en Colombia, en México, en Argentina es totalmente diferente, doctor Fernando. Y eso es una de las cosas que ha generado tanto problema para mí, desde el punto de vista de mi forma de ver la vida. Yo, por ejemplo, oigo las decisiones de la alcaldesa Claudia López, que van a decir, vamos a mantener cerrado Colombia pues hasta que salga la vacuna. Pues de golpe ni siquiera va a salir vacuna. Entonces, mejor dicho, si esa es la estrategia, apague y vámonos, y aquí se van a quebrar todas las empresas y no hay nada que hacer. Entonces, esa, digamos, es un punto que yo siempre hago al principio, que es hay que hacer las comparaciones sobre los niveles iniciales de la situación, porque hay países que pueden tomar esas decisiones y hay países que no pueden tomar esas decisiones. Ahora, entre los países ricos, han habido países como Suecia, que tomó la decisión de decir, a este toro no le mandamos de una, pues que sea lo que tenga, que básicamente la visión de Suecia es que sea lo que tenga que pasar, que sea lo que tenga que ser. Y la visión de Noruega, que es vamos a protegernos, vamos a aplanar extremadamente la curva y vamos abriendo poco a poco, etcétera, etcétera. O también yo diría la posición de Alemania y de Holanda y de Noruega son muy parecidas en esa forma de ver. Entonces hay desde el punto de vista totalmente libertario, que es el que adoptó Suecia, el punto totalmente restrictivo, que es el que tomó Colombia, y los puntos en la mitad, que son los puntos, digamos, la visión que ha tomado Alemania o que tomaron pues otros países, o Australia, por ejemplo, que también ha tomado una decisión de pues mantener no cerraron los colegios, no cerraron los restaurantes, mejor dicho, se disminuyó mucho el tráfico y la economía está sufriendo mucho, pero no fue tan grave. Entonces, eso ya fue y ya estamos en el proceso de salir de esta situación. Porque yo creo que, y eso se lo digo yo, doctor Fernando, porque yo vivo en Estados Unidos. En mi opinión, hasta hace 3 semanas, el gran consenso de Estados Unidos hay que vencer a esto, hay que vencer a este patógeno y por lo tanto no podemos
salir a la calle porque es la única forma de bajar el R0 debajo de 1. Esa era la visión de la mayoría de las personas con las que uno hablaba. Yo le digo una cosa, en la última semana yo he visto un cambio brutal desde el punto de vista de la gran mayoría de las personas que viven en este país, que están diciendo lo siguiente: ya fue, se hizo lo que se tenía que hacer, se aplanó la curva, pero no podemos seguir metidos en la casa toda la vida, porque si seguimos metidos todos en la casa toda la vida se nos va a pasar la vida y vamos a perdernos y vamos a destruir la posibilidad de la gente joven de generar un futuro, porque el lockdown, como le dicen en Estados Unidos, tiene un costo social impresionantemente alto. Y por lo tanto, yo siento que el péndulo dentro de Estados Unidos ya se movió otra vez bastante hacia el sector que quiere abrir la economía y quiere volver a alguna semblanza de la normalidad, porque se ha dado cuenta que 39 millones de personas por fuera que hayan perdido el empleo en 6 semanas, 39 millones de personas, de una fuerza laboral de 150 millones de personas, es una tragedia social sin precedentes. Y la gente no quiere, ya está entendiendo los costos de esta, digamos, de las políticas de ir en contra del patógeno, porque como todo en la vida, doctor Fernando, usted y yo somos economistas y lo sabemos, en esta vida no hay un almuerzo gratis. Cualquier decisión que tomemos va a tener costos. Si abrimos, va a haber costos. Si nos mantenemos cerrados, va a haber muchos costos. Bueno, Alberto, desde luego que sí. El problema es saber qué es lo que se prefiere y qué estructura jerárquica de las necesidades se asume. Y usted ve que este maldito patógeno, como usted lo llama, este maldito coronavirus, es completamente impredecible y su comportamiento no se conoce. Usted mencionaba a Suecia. Hoy tengo las noticias de que a Suecia definitivamente no le fue bien, que logró anticuerpos en el 7% de la población y que para producir el efecto que buscaba manteniendo la apertura se necesitaba entre el 70 y el 90% de la población con anticuerpos. Eso definitivamente no funcionó y Suecia tiene hoy un nivel de contaminación y de muertos más altos que gran parte de los países de Europa. Es que uno de los factores bien complicados de este asunto es que uno no sabe a quién se está enfrentando y qué es lo que está manejando. La situación en Colombia es gravísima. Usted lo dice muy bien, no podemos quedarnos encerrados. Pues ¿cómo? Vamos a morir de hambres. Tenemos que ir abriendo. La pregunta es ese, ¿ir abriendo recupera la economía? ¿En cuánto tiempo? Usted dijo que pueden pasar muchos años antes de que se recupere el golpe económico en los Estados Unidos y en el mundo entero. Ahora en Colombia hay una publicación económica que está diciendo que tal vez estemos en el peor trimestre de la historia económica de Colombia. Es que este es un enemigo muy complicado y si uno se abre, el patógeno se lo come y si uno se cierra, entonces se lo comen los efectos económicos. ¿Cómo lograr ese justo medio entre un combate eficaz contra el coronavirus, pero al mismo tiempo una posibilidad de trabajo y de desarrollo que le permita a la gente vivir? Tal vez ahí está la clave, Alberto. Ahí está la clave, doctor Fernando, pero como le decía, desafortunadamente no hay ninguna opción fácil. O sea, yo a las personas que menos envidio en este momento son al presidente Duque, al presidente Piñera, etcétera, etcétera. No tanto a Angela Merkel o a Trump, porque otra vez el mundo desarrollado tiene la opción de hacer otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, tengo un cuñado mi cuñado es un genio en medicina y él tiene una maestría en epidemiología y él me dice, mire, pues aquí lo que hay que hacer es cerrar todos 6 meses, porque si usted cierra 6 meses vamos a desaparecer el patógeno porque el R0 se va a 0,1 y ya. Y entonces yo le digo, pero ¿y cómo hacemos para sobrevivir? Dice, pues, no sé, si nos morimos igual no sobrevivimos. Entonces hay una visión por ese lado fuerte, que
yo respeto, no comparto obviamente, porque para mí estar cerrado 6 meses, según los números que dan el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Mundial, generaría muy seguramente un colapso de más o menos el 40% de la economía de Colombia. Una caída del 40% de la economía en Colombia, o sea, yo he hecho los cálculos con 20%, porque sería 3 meses cerrado Colombia, es 20% de caída del PIB, y eso implica 5 millones de pobres nuevos, 5 millones de pobres nuevos, según los análisis de sensibilidad que he hecho yo, son entre 100 y 150 mil niños muertos por inanición adicionales en Colombia todos los años. Si cerramos 6 meses, la muerte son 300 o 400 mil, quién sabe, y pues con una caída del PIB del 40%, doctor Fernando, pues no hay que recoger, ¿no? Se acabó todo. Entonces, pues, y el punto es cómo se llega a ese justo medio. ¿Qué se está tratando de hacer y qué es lo que hemos aprendido de la China? Lo que hemos aprendido de la China, lo que hemos aprendido de Corea del Sur, lo que hemos aprendido de Taiwán, la única forma de avanzar en esto es, obviamente, reabriendo las actividades. Pues si uno mira ahí, y esto es una cosa muy importante, doctor Fernando, para los que están oyendo esta entrevista, hay una aplicación muy interesante de Apple que la pueden ver cualquier persona, es gratis. Pues uno va a Google y pone Apple Mobility Trends, se dice Apple como el teléfono, Mobility como movilidad, Trends como las, o sea, TRENDS, y hay una página donde le muestran a uno cómo se está moviendo la población, porque como todo el mundo tiene un iPhone, entonces Apple tiene la capacidad de mirar qué tanto o qué tan fuerte o limitada está la actividad económica. Y obviamente en los países asiáticos la movilidad está volviendo a la normalidad. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho disminuyendo aforos en restaurantes, pero están reabriendo bares, están reabriendo los centros comerciales, etcétera, etcétera. En esos países no se ha cerrado la aviación. Doctor Fernando, yo estoy en total desacuerdo con la política del gobierno de Colombia de prohibir los vuelos domésticos. Me parece una locura lo que se está haciendo. Se está matando la economía con cero evidencia que eso ayude a disminuir la propagación del patógeno. Eso lo dicen todos los científicos, pero bueno, el ministro de Salud sabrá por qué está haciendo eso. Todas esas cuestiones, volviendo ya a más normalidad, entonces podemos tener un poco más de actividad. Yo personalmente, por ejemplo, lo que veo acá en Estados Unidos es que, pues obviamente, si no hubiera habido ese estímulo fiscal de 12-13%, pues no tendríamos 39 millones de personas sin empleo, sino por ahí unas 60-70 millones de personas sin empleo, porque esta economía básicamente la pagaron. Aquí, Estados Unidos, durante marzo y abril estuvo apagado. Aquí no pasó absolutamente nada. Entonces, eso obviamente es imposible de mantener, y en algún momento, otra vez, los líderes del mundo tienen que hacer el beneficio, el a favor y el contra de estas medidas. Y yo he tratado de aprender mucho de epidemiología. Yo he encontrado un par de personas que han cambiado mi visión sobre la medicina y la vida, de personas que son médicas, porque es que eso es muy importante. Alberto Bernal no tiene ni idea de medicina, no tiene ni idea de epidemiología. Hay mucha gente que dice, pero este tipo Bernal, ¿qué diablos habla si ese señor no entiende nada de eso? Pues como no entiendo nada de eso, entonces yo me he informado. Y hay 2 personas que han forjado mi pensamiento sobre el aspecto epidemiológico y social de esta cuestión. El primero es un doctor que se llama David Katz. David Katz es el director de epidemiología de la Universidad de Yale. David Katz es una persona que escribió hace 2 meses un editorial en el New York Times pidiendo que tuviéramos cuidado con las políticas de aislamiento total, por los efectos negativos que tienen en los niños, en la salud mental y en la economía. Esta persona tiene una visión muy específica, doctor Fernando, y obviamente él tiene toda la evidencia porque es el tipo que maneja todo lo que tiene que ver con la epidemiología en Yale University, una de las mejores universidades del mundo. ¿Qué dice este señor? Este señor dice, mire, el 97% de los casos de COVID son totalmente asintomáticos, entonces uno no puede
salir a mandar una bomba nuclear para acabar con el coronavirus, sino que tiene que hacer una intervención quirúrgica. Eso es lo que dice él básicamente. Entonces, hagamos las cosas bien. Katz es un tipo que tiene una visión más cercana a, digámoslo, a calzón quitado, a la que están teniendo los suecos o personas parecidas a los suecos. Esa es una persona a la que yo le he puesto mucha atención, y él básicamente dice, mire, hay que hacer los números bien, no podemos seguir mintiéndole a la población diciendo que la tasa de letalidad de este patógeno es el 7%, como dicen todos los días en los medios tradicionales. Eso no es cierto. La tasa de letalidad del COVID es total, según los últimos datos de serología que han salido de Alemania, de Suecia, de Nueva York, etcétera, es del 0.4% en el peor de los escenarios, y una persona joven que le dé COVID tiene una probabilidad de muerte de 0.014%, que viene siendo la misma letalidad que tiene la influenza normal. ¿Quién dice esto? El doctor David Katz, eso no lo dice Alberto Bernal. Y lo otro que dice la evidencia, que salió ayer, por ejemplo, Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, dijo que ya el 43% del Bronx, el barrio de Nueva York, el Bronx, ya tuvo coronavirus, 43%. ¿Qué quiere decir eso? Que 1.8 millones de personas, 600,000 personas del 1.8 millón que vive en el Bronx, en ese barrio en el norte de Nueva York, ya tuvo COVID. ¿Y qué es lo que dijo esa evidencia también? Que el 97% de esas 600,000 personas no supieron que tuvieron COVID. Y eso es muy importante que lo sepa la gente, porque eso también ayuda a que avancemos en este proceso de reabrir la economía, porque es muy cierto que este patógeno es un patógeno maldito que es muy peligroso, pero en la mayoría de las personas ni siquiera se manifiesta. Y por eso es que yo lo que digo, y siempre le he dicho, y yo siempre trato de aconsejar a las personas que me preguntan sobre esto, que tenemos que tener una visión más quirúrgica del problema para evitar que el daño colateral sea muy importante. Porque 39 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos es un problema muy muy complicado. Le comento una anécdota que me sucedió ayer, doctor Fernando. Yo ayer estaba saliendo de mi oficina aquí en Estados Unidos. Una persona de una camioneta me hizo señas para que, yo pensé que me iba a pedir direcciones para ir a alguna parte. Yo bajé el vidrio del carro, y este señor se quedó mirándome, un señor que tenía un poco una cara de estrés, y me dijo, oiga, ¿le interesa comprar un equipo de sonido? Es que tengo dos, pero como muy críptica la cosa. Y yo me quedé mirando y dije, no, la verdad no me interesa. Dice, hombre, se lo doy muy, muy barato. Pues, doctor Fernando, ese señor me está vendiendo muy seguramente un equipo de sonido que se acababa de robar. Una persona en un carro que simplemente seguramente es parte de esos 39 millones de personas que perdieron el empleo y que están llegando acá a tener una situación muy complicada. Entonces, una de las cosas que hay que ver desde el punto de vista social de esto también es el efecto de violencia adicional que va a generar esto, de destrucción de vidas, de gente que perdió absolutamente todo, porque no podemos evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, es un balance muy difícil, pero la realidad lo que dice, y yo creo que lo que vamos a ver dentro de 3, 4, 5 años cuando miremos para atrás es, doctor Fernando, que los países que decidieron abrir y entender que pues tenemos que volver a alguna semblanza a la normalidad en algún momento, fueron los que salieron mejor librados, y los países que pecaron por ser demasiado papistas y mantenerse en una situación de cierre total. Me da miedo que eso suceda, por ejemplo, en Argentina. Dios no quiera que eso suceda en Colombia, pero hay muchos países en el mundo que sí van a tomar esa actitud. Creo que el daño social es muy importante, porque el trabajo dignifica, y cuando no hay trabajo se acaba el tejido social. Entonces es muy importante tener esas dos partes de la ecuación muy claras, y pues obviamente mi visión es más hacia reabrir que a cerrar, porque lo que he visto, y quizás mi ideología va más a favor de evitar que haya un daño mayor desde el punto de vista de
del deterioro de la estructura social de los países cuando todo el mundo está en la casa sin hacer absolutamente nada. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mal menor? ¿Cuál es el mal menor? ¿Y dónde está el punto de equilibrio? ¿Y qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer? Usted habla de los países desarrollados y subdesarrollados, y eso no es simplemente un problema de plata. Lo más grave es que es un problema de cultura y de mentalidad. Esos países que han abierto tienen unos niveles de cultura, de disciplina, de reacción ante los problemas muy distintos del que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dios nos tenga de su mano. Aquí hay experiencias muy importantes como la del departamento de Antioquia. Hace una hora hablábamos con el gobernador de Antioquia. En Antioquia hay 1% de mortalidad sobre los habitantes de Antioquia. Es prácticamente nada, y eso se ha logrado con disciplina y con la manera de ser de los antioqueños. Pero usted ve el comportamiento en la costa atlántica, ve el comportamiento en varios lugares de Bogotá, ve el comportamiento de la gente en muchos sitios y dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Abro y dónde me meto? ¿Cuáles son los niveles de infección y qué capacidad tengo de manejarlos de manera que la pandemia no me traiga una mortalidad que suponga unos actos de crueldad inenarrables, como los que usted y yo hemos visto, de hospitales del mundo que dicen, bueno, ¿a quién dejo morir y a quién no? No tengo posibilidad de atender a todos mis pacientes, voy a escoger al que me parece que puede tener más posibilidades de vivir y voy a dejar morir a los demás. Esto es una cosa tremenda, y ese justo medio es muy difícil de lograr. Usted tiene razón, no nos podemos quedar encerrados, no podemos producir males mayores con un encerramiento absurdo. Hay que abrir la economía, hay que abrirla de manera que no nos traiga una catástrofe, y ahí es donde está el quid del asunto. Alberto Bernal, pues muy claro su pensamiento, más que respetable como todas las ideas suyas, lo compartimos en gran parte y tenemos dudas respecto a ciertas posibilidades que tengamos en Colombia de manejar esto razonablemente. Nuestro encerramiento va a terminar el 31 de mayo. Ya tenemos apertura de ciertos sectores de la construcción, de la industria manufacturera. Ahí vamos, pero todos los días vamos creciendo en número de contagios y en número de muertos. Digamos que hasta ahora, y es muy duro decirlo y esto parece inhumano, hasta ahora en términos manejables. Los hospitales han podido responder, las unidades de cuidado intensivo han sido suficientes. Esperamos que con la apertura no se inviertan los factores y lleguemos a un extremo en que tengamos una mortalidad exagerada y unos daños en vidas humanas peores que los que hubiéramos tenido si hubiéramos logrado una apertura razonable, ordenada y disciplinada, que es donde está el quid del asunto. Ahí es donde está el quid del asunto, y eso es un problema cultural. Ese sí que es un problema de subdesarrollo y de desarrollo. Alberto Bernal, un abrazo muy estrecho y que Dios se apiade de nosotros. Que Dios se apiade de nosotros, doctor Fernando, y si me permite 30 segundos, lo dejo con un pensamiento positivo. Claro. Ayer salió un documento muy importante de JP Morgan, uno de los bancos más importantes del mundo, y hicieron un estudio muy exhaustivo sobre las estadísticas basadas en la evidencia que da la Universidad Johns Hopkins. Doctor Fernando, no me pregunte por qué, pero es lo que es y los datos son los que son. Los estados que abrieron hace 3-4 semanas en Estados Unidos, el R0, el coeficiente de contagio, ha caído en el 99% de los casos. No me pregunto por qué, eso es lo que está mostrando la evidencia. Puede ser el mejor clima, puede ser el hecho de que ya las personas que son más vulnerables ya tuvieron COVID, o puede ser otros hechos que no entendemos, pero yo quedé muy esperanzado de ver que abrieron la economía en esos estados, se mantuvieron obviamente como dice usted, la responsabilidad de las personas de no saludarse de mano, no darse besos, etcétera, pero fíjese que no ha sido una explosión de casos como yo hubiera pensado que fuera a suceder. Entonces, Dios mediante, ese será el escenario futuro, que Dios nos proteja y pues veremos qué nos trae la vida.
Muchísimas gracias, Alberto. Un abrazo a distancia, muy afectuoso. Muchas gracias, hasta luego, doctor Fernando. Alberto Bernal, qué importantes reflexiones, ¿no es cierto? Y qué juiciosas reflexiones.